las siguientes personas a que pasen al escenario, por favor: al senador Miguel Uribe Turbay, a la senadora Angélica Lozano, al senador Alejandro Carlos Chacón, al senador José David Name. El siguiente espacio de conversación será moderado por el señor Gustavo Gómez, director del programa 6 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio. Gustavo, buenas tardes, muchísimas gracias, qué gusto. Muy bien, muchas gracias. Congresistas, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Pues muy buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí. Tenemos 40 minutos. Esto termina sí o sí el 7 de agosto de 2026. Quiero decir, sí o sí a las 4 de la tarde, 40 minutos. ¿Les parece? Muy bien. Entonces, creo que vamos al grano sin mucho rodeo. No sé si quieren que empecemos por orden alfabético, de género, orden de estatura, o los que tienen campaña presidencial. Doctor Miguel, no se descuide por allá que de aquí de la izquierda le dan, ¿no yo? Vamos a empezar con la doctora Angélica, porque como a ustedes les gusta, vamos a hablar de plata. Las reformas necesitan plata, el país necesita plata, y esa plata no sale de la chistera. Una cosa son las grandes reformas y otra cosa son las reformas que vamos a padecer todos para tener las otras reformas. La tributaria, doctora Angélica, ¿eso funciona o no funciona? ¿Qué va a pasar en el Congreso? No funciona, y antes hay que explicar que surgiría del presupuesto. El 15 de septiembre se define si habrá o no una ley de financiamiento, que en realidad es una tributaria, porque ese día el Congreso aprueba el monto. El gobierno pide 523 billones, reconociendo que faltan 12, pero la realidad es que falta más. Unos dicen 30, otros nos arriesgamos a decir 40 billones, no 12. El gran pulso entonces, Gustavo, es si el Congreso va a decir sí a los 523, porque implícitamente quiere decir listo, tráiganos una tributaria. El presupuesto está desfinanciado, pero sobre todo está paralizado, congelado. Tenemos la ejecución más baja de los últimos años y además figura como ejecutado plata que está en patrimonios autónomos o en fiducias. Eso quiere decir que no hay que tener la plata congelada, sino ponerla a circular, a producir, y ese será el pulso. El gobierno tiene mayorías absolutas en la Cámara y aquí estamos solo senadores, que ahí el ambiente es más difícil para el gobierno, y yo espero que bajemos el monto. Aquí veo al representante Monedero, es decir, que no se apruebe por 523, sino incluso por 499, que es lo que reconocen podría ejecutarse. Bueno, yo voy a cambiar la modalidad del nombre, porque aquí todo el mundo es doctor y nadie es doctor. El doctor Alejandro Carlos Chacón le pasa lo mismo que a mí, que tenemos nombres que no pegan. Yo me llamo Gustavo Ernesto y me quedé con Gustavo, aunque el nombre está muy gastado por estos días. ¿Cómo quiere que le diga? ¿Alejandro Carlos o Alejandro o Carlos? Chacón me conocen siempre, Gustavo, pero como usted que tenga le diga bien… Chacón, como si fuera músico, como Cepeda, como Fonseca, como Silvestre. Como le gusta a Miguel, Uribe. A ver, Chacón, ¿estamos desfinanciados o no? No, totalmente, y lo peor, como lo decía el presidente del Senado, es que pretenden que el Congreso vote el presupuesto con un monto que no tiene fuente de financiamiento. Por lo tanto, si el Congreso llega a hacerlo en la proporción económica que lo pide el gobierno, necesariamente es el Congreso quien se obliga a generar una tributaria, sin conocer cuáles serían las fuentes de financiamiento que vendrían a generarse en la tributaria. Lo que le estamos diciendo a los compañeros amigos del partido y de otros que están en las económicas hoy en día es que nieguen el monto, voten el presupuesto con las fuentes de financiamiento que existen al momento, y que el gobierno, si se atreve a presentar una tributaria, que él sea el responsable de decir a quién de los colombianos o a las empresas o a los ciudadanos es a los que va a gravar, y que no sea el Congreso de la República el que con la votación del presupuesto de financiado
obligue a una ley de financiamiento inmediata o una tributaria posterior. Eso es lo que le decimos al Congreso de la República. Miguel, ¿totalmente opuesto a una tributaria usted? Estuve opuesto a la primera, voy a estar opuesto a esta, pero yo, si me lo permite, Gustavo, yo quisiera hacer un contexto. Primero, gracias a Juan Camilo y a todos ustedes por invitarnos. Mire, esto es mucho más profundo de que si una tributaria o no. El problema hoy en Colombia es la falta de confianza. Si no hay confianza, no hay inversión, y ya quedó claro, lo decía ahora Cepeda y es evidente, si no hay inversión, no hay empleo, y el empleo es la mejor política social. Pero además, si no hay inversión, no hay empresas, emprendimiento, comerciantes, industria, por lo tanto no se pagan impuestos y por lo tanto no se financia la política social. Así que es absolutamente incoherente lo que dice aquí el ministro del Interior, el ministro de Minas y el director de la Agencia Nacional Minera. Porque además lo tengo que decir clarísimo, a mí me parecen valientes venir aquí, porque todos sabemos lo que realmente hacen. Una cosa dicen aquí, otra cosa hacen en Bogotá. Este es un gobierno antiminero. Y me causa sorpresa ver al director de la agencia decir aquí que los países desarrollados utilizan sus minerales para ser desarrollados. ¿Y qué hemos hecho en Colombia entonces? ¿Cuánto le ha aportado el sector de la minería al desarrollo del país? Qué absurdo que lo diga, pero además después dice, no, es para financiar la reindustrialización, la transición energética, el campo y la infraestructura. Los 4 sectores pues no van en nada, además llevan 2 años gobernando, no acaban de comenzar. Y si uno arrancara, ¿qué se desarrolla en la incertidumbre, insisto hoy, que tiene el país? Este es un gobierno que persigue la iniciativa privada. Ecominerales no es otra cosa que destruir, casi lo planteo yo de esta manera, es un chantaje a las mineras, es o hace lo que yo diga o te aburro, me devuelves la mina y la cojo yo. Y decir que Ecominerales no va a funcionar, que porque Ecopetrol funciona, pues es el argumento más torpe del planeta, o el uno es monopolio, el otro no, es que dice, ¿por qué ninguna minera produce lo mismo que Ecopetrol? Pues porque no son monopolios. Pero además, ¿por qué la minería no podría ser toda nacionalizada? Precisamente por el riesgo que existe, por el costo que implica, porque precisamente eso es lo que hace Ecopetrol. Ecopetrol está en la producción, pero no en la exploración. Se diversifican los riesgos. Eso es lo que pasa en la minería. Entonces, pretender venir a echar ese carretazo que vienen aquí a contar, pues evidentemente uno tiene que comenzar diciendo, no les podemos creer más y no podemos normalizar esa carreta. Segundo, la plata está, Colombia tiene plata, pero la están desgastando. Por un lado se la roban y por el otro lado la derrochan. Entonces, Colombia es un país que tiene fuentes de ingreso, pero cada día son menos por la incertidumbre, el estancamiento económico, es cierto, las crisis económicas. Entonces, ahora que nos vengan a decir reforma tributaria, cuando ya volvieron a Colombia el país menos competitivo en materia tributaria de la OCDE y de la región, el menos competitivo de la OCDE y uno de los menos competitivos de la región, pues hombre, es absurdo. Entonces yo estoy de acuerdo con lo que dicen aquí los colegas, hay que bajar el monto del presupuesto. Es más, casi les metemos un gol fundamental, devolver el presupuesto. Propusimos devolver el presupuesto, Mauricio, y casi lo logramos. Por lo menos todas las comisiones votaron mayoritariamente que sí, pero el gobierno, muy ágil con sus socios políticos, que además ustedes ojalá los empiecen a ver, porque vienen aquí a decirles una cosa, pero allá también hacen otra. Entonces vale la pena ver cuáles son los que se vuelan de las votaciones para no votar como toca. Y lo que queda claro es que hay una conciencia en el Congreso de que el monto del presupuesto no es correcto. Así que claro que me voy a oponer, porque además ténganse, porque sin duda vienen a insistir con destruir el sector de hidrocarburos, la minería formal. Porque termino diciendo esto. Me sorprende Petro cómo es de valiente, de berraco para enfrentar la minería formal, pero es un cobarde para enfrentar la minería ilegal. A esa sí es la que crece en este país. Bueno, doctor Miguel, solo le pido que un poquito más corto porque ni Vicky ha comenzado la campaña y usted ya arrancó. Y el panel de los presidenciales que debieron mandar a Miguel es mañana. Y este es el de los proyectos. A ver, José David, hablando de platas, yo quiero, y como el tiempo es muy corto y no lo quiero desaprovechar a usted, yo quiero que hablemos de las tarifas de energía, del Caribe, de las platas que el gobierno supuestamente necesita y las decisiones que debe tomar cuando ni siquiera la CREC tiene los nombramientos que debería tener. ¿Usted cree que el gobierno sí va a tener éxito
en solucionar el problema de las tarifas de la gente del Caribe? Bueno, yo creo que al gobierno nacional, gracias a Dios, si se puede decir, se le adelantó un tribunal, el Tribunal del Departamento del Atlántico, Gustavo. El Tribunal del Departamento del Atlántico hace 6 días, le ordenó a la CREC hacer una nueva fórmula tarifaria. 10 días, ¿no? Le dio 10 días. Y entonces el presidente de la CREC ayer le tocó salir a decir a los medios que sí, que ellos van a cumplir esa obligación del Tribunal Administrativo del Atlántico, que le ordena que sea más equitativo esas tarifas de energía en la costa Caribe. Ya el gobierno lleva 2 años y no ha hecho absolutamente nada. Se ha quedado en esa historia que nadie se cree, que el aparato judicial de este país no le deja conformar la CREC. La CREC no se la deja conformar o le tumba los nombramientos del Consejo de Estado porque no tiene las calidades para ser experto de la CREC. Entonces, como le pasó también en algunos nombramientos a Duque, a veces hacen nombramientos de personas que no tienen las calidades y el Consejo de Estado, cumpliendo con su mandato constitucional, por supuesto que le tumba los nombramientos. Yo creo que sí hay una ventana, pero no por parte del gobierno, de mejorar las tarifas, sino por el aparato judicial, en este caso el administrativo del Atlántico, que le tuvo que dar una orden al gobierno nacional. Angélica, yo le voy a plantear una cosa como habla la gente, como hablan los oyentes y como a usted le gusta que le hablen también, que tiene gran sintonía con la gente común y corriente. Y la gente siempre cuando oye todas las mediciones de ejecución del gobierno, y esto va en sintonía un poco con lo que dijo Miguel, de que este país sí tiene plata, cuando la gente oye todas las mediciones de ejecución que son tan bajas y tan pobres en el gobierno, dice, ¿y para qué una reforma tributaria si la ejecución, para qué las reformas si la ejecución es tan baja? Así de elemental es la realidad. En patrimonios autónomos, en fiducias y sin ejecutar está la plata quieta, plata de proyectos de toda clase, de infraestructura, desde la 5G hasta las vías terciarias. No hay forma de reactivar la economía si la vivienda decrece, si no despega, si el sector de agricultura no se potencia. Y en general la manufactura, como los datos se han venido arrojando, pues está contraída. No hay forma, ningún ciudadano, hogar, familia puede arriesgarse a consumir por el temor, la incertidumbre de la que aquí se ha hablado todo el día, la seguridad jurídica, y sin inversión no hay paraíso, no hay ninguna forma de que el país pueda generar empleo y crecimiento sin inversión. Y esa no ejecución tiene que ver con exceso de carreta, de discurso, de demagogia y con bajísima capacidad de ejecutar, de hacer y emprender los planes que ya se aprobaron hace 2 años. Entonces es un círculo vicioso donde necesitamos que el Congreso en general se plante el 15 de septiembre. Resalto la frase porque todos ustedes tienen relaciones e interlocución y diálogos y claramente el gobierno cuenta y asume que le van a dar ese cheque en blanco. Pero el fondo es el elemental que usted dice, si no se ejecuta, ¿para qué más plata? Chacón, ¿qué tanta Gustavo, fuerza? Sí, adelante, doctor Name, por favor. A darle aquí una información que se la conté a Angélica. Ayer tuvimos un debate con la señora ministra de Medio Ambiente que odia este gremio porque ella lo único que hace es parar las licencias ambientales, parar el desarrollo del país y todo eso. Ella solamente ha ejecutado el 29% de su presupuesto. Y este gobierno que habla tan mal de los bancos, o hablaba mal porque ya ahora habla bien, después que los bancos se sentaron, ella sola tiene fiducias en el Banco de Occidente más de 3 billones de pesos sin ejecutar. Por no decir la vicepresidenta que ha ejecutado el 1% y ahora está pidiendo, me cuenta el representante, que está pidiendo 2 billones más para este presupuesto. No necesitamos tributaria, lo que necesitamos es recortar el presupuesto general de la nación realmente para lo que necesitamos los colombianos. Chacón, no recuerdo bien, la Inbamer de pronto la favorabilidad del presidente estaba en 29, tal vez 30 la Inbamer de ayer, digamos que ronda la popularidad del presidente todavía un 30%, que no es despreciable. Otros presidentes con un 17% hacían fiesta en Palacio
en otras épocas. ¿Usted sí cree que el gobierno y el presidente tienen la fuerza suficiente para sacar adelante las reformas que quiere dejarle al país? Bueno, yo creo que el país, a pesar de mucho de lo que manifiesta en ocasiones, además, Gustavo, contra el Congreso de la República, el Congreso de la República ha sido resistente a muchas de las reformas que ha planteado el gobierno. Ni los medios ni el país se enteran de muchas de las iniciativas que el Congreso de la República ha hundido. A la gente nunca le ha pasado por la cabeza que, ejemplo, pretendieron unificar el organismo electoral, acabar con la sección quinta, reformar la registraduría y que la comisión primera la hundió, o que pretenden cambiar la forma de elección y postulación del Consejo Nacional Electoral, supuestamente porque el Congreso, pero que lo elijan y lo manoseen de otra manera, que en estos momentos es difícil. El Congreso de la República ha sido resistente a muchos de los cambios que ha pretendido el gobierno. Yo creo que cada vez menos el gobierno tiene fuerza, especialmente en el Senado de la República. Los cambios que se han dado a las reformas que ha planteado el gobierno, voy a poner un ejemplo. El gobierno pretendió y lo traía y era de interés nacional la reforma agraria, la jurisdicción agraria. El gobierno la presenta cambiando la conformación de las cortes, creando una corte nueva, nuevos magistrados, quitándole las competencias a la Corte Suprema, quitándole la competencia al Consejo de Estado, y el Congreso de la República le dijo, no, así no. Va sin corte, va sin magistrados, va sin todo eso que usted tiene, la jurisdicción constitucional como un derecho, y empecemos a desarrollarla. Y el Congreso ha venido generando la estatutaria, todavía estamos ahí iniciando, acaban de erradicar la ordinaria, que ya tiene bastantes preocupaciones para el país, pero yo creo que el Congreso está haciendo lo que le corresponde, que es enfrentarse en el ejercicio propio del poder del Estado, a pesar de lo débil que es el Congreso de la República, porque desde la Constitución del 91 el Congreso de la República es muy débil. La gente espera que el Congreso enfrente a los gobiernos, pero no saben que con un solo anónimo arrodillan a los congresistas, que los poderes públicos precisamente quedó en una rama y dejó de ser el poder real que debe tener el Congreso para enfrentar a los gobiernos. Entonces, pero venimos haciéndolo, no es fácil. Así como ven que se hace el ejercicio de la fortaleza del Estado contra el sector privado, también lo ejerce contra el Congreso de la República. Allá nos vemos inmersos permanentemente en el ejercicio y el confrontamiento frente al gobierno y frente al poder. Y eso lo vemos todos, y no solamente los de la oposición. Hacer la oposición es fácil, porque usted siempre está en contra. Pero también es necesario construir, y hay cosas que no pueden parar. Ejemplo, yo estoy de acuerdo con Miguel. Una empresa minera que se crea, los discursos son bonitos, por supuesto, entonces le dicen, nosotros queremos también hacer parte de este negocio, y lo comparan con una empresa que aparentemente es muy eficiente, pero claro, eficiente con el monopolio, pues muy fácil. Yo también quiero ese monopolio. Y entonces crea esa empresa, pero se le olvida que manda ese discurso acá, pero se le olvida el decretico ese, el 044, donde va a seguir tomándose zonas estratégicas que todavía ni saben cuáles son las zonas que se van a tomar, que sin estudios es lo únicos que toman decisiones sin estudios, y en el mismo decreto dice, y después hago los estudios, pero primero voy a protegerlas. Esto es una locura, pero esas locuras las entiende el Congreso, algunos de allá, o muchos, vamos a enfrentarlos y los venimos enfrentando en unas situaciones. En otras, pues a pesar de que no les guste, tenemos consideraciones de que hay unos temas sociales que hay que acompañar y seguiremos acompañándolo en lo social sin que afecten la economía, la nación y la institucionalidad de este país. Miguel, en materia de reformas hay una cosa muy importante que Chacón acaba de mencionar y tiene que ver con la alerta que muchos sectores han hecho, entre ellos la exministra Cecilia López, en el sentido de la obsesión del presidente de la República, palabras de ella quiero decir, la obsesión del presidente de la República con la expropiación express de la que algunos hablan precisamente en esa gran reforma, en esa jurisdicción agraria. ¿Usted qué cree? ¿Que el presidente sí está obsesionado con expropiar? Yo estoy convencido que está obsesionado con perseguir a la propiedad privada, al sector privado, a la iniciativa privada, y esta es una manifestación más.
Y sin duda que ese proyecto de jurisdicción agraria contempla una expropiación express, elimina la fase judicial en cierto tipo de procesos, incluso va en contravía del proceso de paz que acordó precisamente acompañar. Es más, qué paradoja, fue precisamente en el 2017 que se incluyó la fase judicial porque se supone que incluso facilitaba la velocidad de los procesos. Y ahora lo están quitando pues para evidentemente ser arbitrarios, pero varias consideraciones sobre reformas. La primera, un comentario rápido para mi amigo Chacón. Hacer oposición es fácil cuando si se hace como la hizo Petro y quienes hoy gobiernan, que es una oposición destructiva, destruirlo todo. Pero es muy difícil la oposición que hemos querido hacer nosotros, una oposición que mientras evita el daño de Petro, quiere construir un mejor país. Por eso a cada crítica la acompañamos con una propuesta, porque nosotros también hacemos propuestas. Es más, aceptamos diálogos con Petro. El problema es que Petro no escucha, no reconoce errores, no le interesa recomponer, Miguel, no sabe hacer ustedes rumbos. en el Centro Democrático dijeron que no iban a hablar con el Precisamente gobierno. en esta. ¿Cómo así que se sientan si no van a hablar con él? El presidente Uribe ha hablado 3 veces con el presidente Petro. Yo estuve en la primera, que fue la reforma tributaria. Lo recuerdo. Le dijimos entonces sí hablamos con él. No, ahora. Pero ahora en el cristismo. Por eso, En el cristianismo. pero precisamente no lo hacemos porque a Petro lo que uno le dice por un oído le sale por el otro. Y en cambio lo que sí utiliza es esa retórica que se sienta con el contrario, pero lo que está haciendo es ganando tiempo. No, ya no más. Es decir, yo soy optimista porque la pesadilla de Petro se acaba en el 26, pero también soy realista. Los 2 años que nos quedan son muy graves y si me toca darles un consejo, a sobrevivir, porque tenemos que ser resilientes 2 años más. Pero el punto central es que nosotros hablamos con Petro, nosotros con los ministros les hacemos propuestas, pero no les interesa. El único acuerdo que reconocen es el acuerdo de adhesión. O se les apoya todo como ellos quieren o entonces no escuchan. Entonces, claro que esa oposición de Petro destructiva es fácil, pero la que hacemos no ha sido nada fácil, pero la hacemos con convicción. Lo segundo es que Petro cada vez ha perdido capacidad de acción en el Congreso, pero aún la tiene. Entonces también yo los invito a ustedes, es la hora de mirar cómo votan los partidos, es el momento de ver quién hace qué, porque es que es muy fácil decir que apoyan la iniciativa privada, pero allá los bloquean. Pero este es el punto central. Petro tiene mucha más capacidad de acción por fuera del Congreso también, y no perdamos de vista. Un ejemplo reciente, el decreto que prohíbe la exportación de carbón a Israel, que a propósito con el Centro Democrático acabamos de presentar una acción de nulidad en contra de ese decreto por 1000 razones. Primero, la incoherencia de Petro tan absurda, ¿no? Que no manda carbón para Israel para no favorecer a Israel en el conflicto, y el mismo carbón genera energía en Cisjordania y en la Franja de Gaza, ¿no? Entonces, pues desde ahí, para decir que el problema para nosotros es gigantesco. Petro es el presidente de Colombia. Por aquí está Claudia Margarita Zuleta, que ha sido una defensora enorme del carbón en el Cesar. El Cesar y la Guajira, y aquí lo pueden decir los representantes y senadores, pues viven del carbón. ¿Y a Petro qué hace? ¿Qué le importa a quién? Pues es decir, si allá lo están comprando, que a propósito, Israel es el 7º comprador para nosotros de carbón. Deberíamos estar felices de que compren carbón. Es más, es de las pocas balanzas que tenemos comerciales positivas y Petro dedicaba a destruirlas. Pero el punto es, en el La Guajira y en el Cesar viven del carbón. Es un daño enorme y qué paradoja que muchos de los que votaron por él hoy ya están reclamando, ¿no? Por ejemplo, me senté yo la última vez que fui a un foro de Claudia Margarita de Carbón precisamente en Valledupar con los sindicatos del carbón. Y todos decían, hombre, este tipo nos incumplió. Y yo terminaría diciendo que hoy más que nunca tenemos que entender que Petro fuera del Congreso puede seguir haciendo daño. Ya les di el ejemplo del carbón y termino con uno que a mí me preocupa y que todos ustedes viven, la inseguridad. Petro, como acabo de decir en la anterior intervención, es cobarde para enfrentar la criminalidad. Y eso es gravísimo, lo vemos en el Bajo Cauca, cómo viene creciendo la minería ilegal. Hablaba yo ahorita con los alcaldes de Sotonorte, vemos cómo viene creciendo el riesgo de la ilegalidad. Hay Entonces, unos compañeros que quieren decir termino unas cositas. diciendo que mi mensaje para ustedes es que no es suficiente el Congreso. Tenemos que presionar para que fuera del Congreso también se tomen las acciones concretas que se necesitan. Perfecto. José David, ¿usted sí cree que en estos 2 años que quedan, ese encargo que ha recibido el ministro Cristo de lograr algún tipo de acuerdos de unidad se va a dar para que avancen las reformas o Cristo va a salir crucificado? Siguiente pregunta.
No, la verdad le voy a contestar. Le voy a contestar porque no le voy a evadir la pregunta. Yo se lo dije esta mañana cuando me vi con él aquí, porque tengo una amistad con él. Nosotros venimos del Partido Liberal, de orígenes liberales. Y yo le dije, Juan Fernando, yo no sé por qué tú viniste a quemarte en este puesto. O sea, porque me imagino que él pensaría que él puede ser un punto de conexión, un punto de acuerdos con todos nosotros. Y con nosotros, yo creo que Juan Fernando Cristo tiene una excelente relación. Pero mire una cosa, Gustavo. Llegamos a un acuerdo con este gobierno en la reforma a la educación. Todos estábamos felices, pensamos que íbamos a sacar una gran reforma y llegaron los maestros, amenazaron al presidente y el presidente nos incumplió el compromiso. Todos los partidos, por unanimidad, íbamos a votar esa reforma. ¿Y qué hizo el presidente? Prefirió hundir la reforma a la educación y sacrificar tal vez a una de las mejores ministras que tenía el presidente en su gabinete. Entonces, yo creo que sí, que Juan Fernando Cristo va a salir crucificado. Bueno, yo quiero hacerle una prueba a Miguel, que habla largo. Un segundo, habla largo, pero bien, debo decirlo. Los políticos tienen palabras, ¿cierto? ¿Usted tiene? Bueno, entonces, prometa que me va a responder con una sola palabra. Trato. ¿Usted es candidato presidencial? Eso depende de ellos, no mentiras, pero... No pueden cumplir. Bueno, pronto lo voy a decidir. Muy bien. A ver, Angélica, qué pena. No, yo quiero decir que Cristo es muy canchero, también soy amiga, también le tengo gran afecto y claramente se metió a jugársela por completo, su propio pellejo y su propio futuro. Entonces, la meta que se ha puesto es muy alta y es sacar jurisdicción agraria, sacar la reforma a la salud, que es un chicharrón enorme. Estamos con el corazón en la mano con un sistema pues, que se siente en cada municipio la falla. La reforma, otras a la justicia, el SGP, entonces tiene una agenda tan gruesa que estará en foros con el candidato del lado que todavía no se ha decidido. Entonces, ¿está conversando ya con Chacón? Exacto. Entonces yo creo que Cristo pues tomó una decisión difícil, compleja, que los amigos muchos no la comprendemos y creo que quiere atar su suerte o ató su suerte al gobierno. Entonces aquí veremos, José David, que... A ver, Chacón, le voy a hacer una pregunta, pero esta se puede meter todos, meter la cuchara, bueno, todas pueden, faltaba más. El otro día estaba almorzando con unos comensales calificados, pero básicamente me dijeron, oiga, el Congreso le tiene que sacar alguna reforma a este señor. ¿Cómo van a llegar a un siguiente presidente sin reformas de este señor y todos a las calles no lo van a dejar gobernar? Sáquenle siquiera la laboral, que se puede, que tiene alguna viabilidad. ¿Usted qué cree cuál va a ser el panorama si no pasan las reformas de Petro en estos 2 años? Yo creo primero que sí hemos venido sacando algunas reformas, no como a él le gustan, porque es que nosotros no estamos para hacer lo que le dé la gana a un gobierno o lo que presente un gobierno, para eso es el Congreso de la República. Representa diferentes tendencias ideológicas y por ahí llega un filtro y en ese filtro termina saliendo unas normas que seguramente no es la que el gobierno le gusta, pero es la que de pronto necesita el país. Entonces, voy a poner un ejemplo, Gustavo, la reforma a la educación. Entonces, presentaron el derecho fundamental a la educación y lo que presentan es una ley estatutaria con 68 artículos que generaron un pánico económico dentro de todas las universidades, el más terrible, y no pudo haber concertación. Y cuando llegó a haber la concertación, después dijeron que no les gustaba. ¿Qué es lo que debieron hacer? Es que se complican, no tienen experiencia en el ejercicio, ni en el trabajo legislativo, ni en el ejecutivo. Debieron solo cambiar la norma constitucional, colocar en donde dice es un derecho, la educación es un derecho de toda persona, solo agregar fundamental. Y seguramente el Congreso le juega a la modificación de volver como un derecho fundamental la educación constitucional
y como hicimos con la agraria, después damos las discusiones de cómo desarrollamos ese derecho fundamental a través de una ley estatutaria y a través de una ley orgánica. Entonces, esto no va a ser como le gusta al gobierno, pero indudablemente tenemos propósitos. Es que cuando Petro habla o habla este gobierno, le habla no a ustedes, le habla al pueblo muy básico y le dice, es que yo quiero darle el derecho fundamental a la educación. Pues todos queremos eso. Todos queremos ese camino, todos queremos ese propósito. Lo que pasa es que el camino no es el mismo tortuoso que nos está planteando, sino que hay unos caminos institucionales que hay que seguir. Entonces, por poner un ejemplo, es claro que este país tiene que proteger indudablemente algunos territorios porque son importantes estratégicamente, ni más faltaba. Yo soy, además les comunico, el autor de la norma en el 2011 que ordenó la delimitación de los páramos y humedales y lo protegió de la actividad petrolera, minera, agropecuaria y además ganadera. Yo soy el autor, pero yo delimito, a ver, no exploten el páramo, el resto explótelo. Entonces no, aquí el señor antes de tomar una determinación de eso lo que hace es un decreto, se pasa por encima del Congreso de la República, se abroga unas circunstancias legislativas que él no tiene a través de un decreto y además se pasa por encima del Código Minero y los artículos mineros al respecto. Entonces eso no va a pasar. Entonces Gustavo, el Congreso sí está pasando unas reformas, la está pasando con la delicadeza porque es que son profundas. Lo que él pretende no es menor. Entonces, cuando dice vamos a reformar la salud y vamos a meternos a Bogotá, a Medellín, a Cali, porque allá no hay salud. No, eso no es verdad. Hay salud pública, hay salud privada, pero ¿en dónde de pronto no hay salud? En los municipios de sexta categoría, de quinta categoría, donde a duras penas hay un médico rural. Pues el Congreso está listo para poder ayudarles a los municipios que no son 600, que no tienen ni siquiera un médico real egresado, sino un médico rural. Estamos listos, pero no a crear 2.500K que cuestan 112 billones de pesos. Si sigue presentando la reforma, pues se le va a caer. Y eso es lo que le hemos dicho. ¿Por qué? Porque el Congreso no puede darle paso a unas reformas que creemos van a dañar todo lo que hemos construido a través de tantos años en la República. A ver, Angélica, ese escenario apocalíptico dentro de 2 años si las reformas de Petro no pasan como Petro quiere. Quiero dar 2 ejemplos. El presidente es de narrativa, de discurso, no de hechos. Ustedes se miden por indicador, logro, PIB, recaudo, gestión. Él se mide por narrativa, simbolismo. Entonces, por ejemplo, la educación es un derecho y la educación, meta, 500.000 cupos. No tuvieron más que reconocernos, Carlos Abraham, ayer el ministro de Educación, no se va a cumplir. Ni por construcción de sedes, ni por cupos, al SENA que siempre lo han visto como mal porque no es universidad pública, ya echan mano de estos cupos que por supuesto el SENA es vital para la transformación de Colombia. Entonces él es de narrativa y no de hechos, y la narrativa pues siempre será no me dejaron, yo quería, era un derecho y demás. Entonces esa es la no ejecución, esa es la plata que no se hace, que no se cumple para su propósito y que es la que tenemos que lograr reasignar en lugar de aumentar. Miguel, ¿cómo pero sería mira, una le voy a decir sí, algo, a ver. Gustavo, mira. Dele. Por ahí el Torname. director de la Agencia Nacional Minera les habló aquí a todos el gremio minero de Ecominerales, de esta nueva entidad que quiere montar el gobierno nacional, pero no les dijo que está a través de una triquiñuela quieren hacer aprobar por la Comisión Sexta del Senado de la República, donde tienen mayoría, Ecominerales, y trasladárselo y no estudiarlo en la Comisión Quinta, que es la Comisión de Minas y Energía. Entonces, eso lo digo complementando lo que dijo el senador Chacón. Nosotros estamos dispuestos a sacar adelante todas las reformas, las leyes que sean buenas para el país. Pero las cosas que son malas, que la gran mayoría de las cosas que presenta este gobierno son malas, pues no se las vamos a aprobar. Ese Ecominerales arrancó de una manera ilegal y nosotros no vamos a dejar pasar esa ley en el Congreso de la República. Y no es golpe blando si la autoridad la ejerce, si la Corte la ejerce.
A ver, Miguel, ¿cómo sería ese escenario un poco complicado para un presidente como usted o como Claudia López en el escenario de las reformas no aprobadas del presidente Petro? No, lo primero es que yo no le comería más el cuento de que es que hay que aprobársela o qué miedo, ¿no? Eso es como entonces agacharle la cabeza al matón del colegio, que porque es que si no me pega, no. Uno tiene que pararse firme en lo que defiende. Buena parte del problema en el que estamos es porque dejamos que, digamos, nos intimidaron para defender lo que teníamos que defender. De modo que Petro y buena parte de los que gobiernan, el señor aquí, Irene Vélez, el señor que estuvo aquí parado, tal, durante años dijeron que ustedes estaban asociados con los paramilitares, que ustedes son parte de los que cometieron, son los victimarios de este país, y nosotros agachamos la cabeza. No, ya no más. Hay que decirles las cosas como son. Es que aquí los verdugos de este país son los que están gobernando, no los otros. Y yo, ¿por qué digo eso con esa contundencia? Porque llevan 2 años gobernando y buena parte de lo que proponen las reformas no necesitan reformas para hacerse. Es decir, ellos podrían hacer todo lo de la salud, lo hubieran podido hacer sin reforma. ¿Por qué no han hecho un centro de salud? Uno. ¿Por qué no han mejorado las condiciones laborales del personal de la salud? ¿Por qué no presentaron una ley solo para eso? No necesitan una gran reforma. Eso simplemente es un pretexto para que, yo siempre he dicho que Petro el cambio lo utiliza como estrategia, no como propósito. A él lo que le interesa es mantener viva la expectativa. Y porque además, ya lo dijo Chacón, se le han aprobado más de 14 leyes a Petro. O sea que reformas, leyes se le han aprobado. Ese cuento ya no más. Ahora, lo que es evidente y más bien lo que yo invito es a que nos le paremos firme con la contundencia que dijo Nami ahora. No vamos a permitir que sigan aprobando leyes dañinas. A mí sí me dolió mucho que hayan aprobado la reforma pensional. Claro que sí, me duele lo que están haciendo con la reforma a la salud. Pero entonces yo le diría a usted, mire, yo creo que a Petro hay que dejarle de comer. Y no nos tiene que dar miedo. Con o sin reformas, Petro ya le hizo daño a este país, se lo va a seguir haciendo. Colombia es mucho más grande que Petro. Petro no es Colombia, no representa los valores de Colombia. A propósito, me andan molestando ahora porque digo que Petro no madruga. Entonces, Petro no representa los valores de los colombianos. Petro no es Colombia, Colombia somos mucho más. Y si estamos unidos vamos a superar esta amenaza, ese riesgo. Así que la invitación a ustedes es, pasemos la página y a construir la Colombia después de Petro. Bueno, nos vamos a ir porque no nos podemos pasar. Aprovechemos que se superó la contingencia del combustible de los aviones y todos podemos tomar el vuelo a tiempo. Yo les quiero agradecer a los 4 panelistas y a ustedes les quiero hacer una recomendación. Les recomiendo que se lean esto. Léanse esto que lo van a disfrutar mucho. Léanse esto. Léanse esto. Pero léanselo por el otro lado si pueden. Es mucho más interesante. Muchas gracias, muy amables.